Lo mismo la colesteramina con los ácidos biliares, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. El fenómeno del primer paso, ya habíamos dicho, el fármaco se está dando por vía oral, pasa inmediatamente al hígado, el hígado extrae una cantidad de fármaco y luego lo devuelve el resto al cuerpo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Segundo punto de la farmacocinética, ¿cuál será? La distribución. Hemos visto absorción y ahora vemos distribución. Siguiente, por favor. Hemos dicho que era la distribución, el desplazamiento del fármaco por diferentes compartimentos. En el cuerpo existen varios sitios donde hay agua y se distinguen 4 compartimentos donde el agua se va a localizar. Fíjense dónde hay más agua entre todos los compartimentos. El agua mayor abundante, ¿dónde está? Intracelular, más o menos 35%, pero hay agua en el plasma, hay agua en el testicio, hay agua intracelular y más importante en cuanto a agua es el intracelular y el fármaco va a ir a distribuirse a los sitios acuosos o compartimentos. Vuelvo a decir, se forman compartimentos virtuales en función a un proceso que está ocurriendo en ese sitio. El equilibrio depende de qué para ir a los compartimentos, de la permeabilidad o la capacidad para cruzar las barreras membranosas, de la unión dentro de compartimentos a proteínas o no que lo van a transportar, de la participación del pH del medio y pH de la célula, de la participación del coeficiente grasa-agua. Siguiente, por favor. La distribución, habíamos dicho, el desplazamiento, la llegada a diferentes sitios, tiene varias fases. Una se llama fase inicial y otra se llama fase secundaria. La fase inicial depende del gasto cardíaco y el flujo sanguíneo total. El corazón, hígado, riñones y otros órganos son altamente perfundidos, son los que más sangre ocupan, mayor distribución de sangre y reciben obviamente la mayoría de la droga inicialmente. ¿Estamos? ¿Cuánto será la cantidad de perfusión sanguínea que tiene el hígado por minuto? ¿Cuánto de sangre llega al hígado por minuto? ¿Alguien que le diga? ¿Cuánto de sangre llega al riñón por minuto? Esa es fisiología pura. ¿Cuánto de sangre llega al cerebro por minuto? Eso tienen que resolverlo, encontrarlo. Puedo decirlo fácilmente, pero órganos más perfundidos, mayor acopio del fármaco tienen en ese sitio. ¿El músculo y el hueso tendrán más perfusión de sangre que el riñón y el hígado? No, por lo tanto los fármacos difícilmente llegan a esos sitios. ¿Me entienden? Pero al hígado, al riñón, al cerebro, que son órganos perfundidos, al corazón, va a llegar mucha mayor cantidad. Esa es la fase inicial. Depende de qué entonces la distribución de la cantidad de sangre que reciban esos tejidos u órganos. La fase secundaria es la redistribución a los tejidos con mayor masa pero con menos flujo sanguíneo. Y los fármacos ya no les importa los que están bien irrigados, sino se van a los que son más grandes, por así decirlo. Depende del volumen aparente de distribución, que es una variable farmacocinética. Es el espacio virtual en el cual se distribuye un fármaco. Siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas distribuciones. Fíjense de lo que tenemos de las células endoteliales y el hígado, de la estructura de los capilares en el cerebro, de la permeabilidad de los capilares a nivel cerebral. Y ahí se ve el movimiento cómo va a ser. Este está en inglés y ustedes van a leerlo más fácilmente. Siguiente, por favor. Los compartimentos principales, hemos dicho plasma, líquido intersticial, intracelular, líquido transcelular, la grasa también tiene un 20%, es un compartimento importante. El volumen de distribución se define como el volumen de plasma que contendría todo el fármaco del organismo a una concentración igual al del plasma, por lo tanto no es tan real, ¿de acuerdo? Los fármacos no liposolubles están atrapados principalmente en el plasma, los no liposolubles, y en los líquidos intersticiales. Tras una dosis única, la mayoría no entra en el cerebro, son fármacos no liposolubles. En cambio, los fármacos que tienen mayor liposolubilidad alcanzan todos los compartimentos y pueden acumularse en la grasa. Para fármacos que se acumulan fuera del compartimento plasmático, por ejemplo en la grasa o tejidos, el volumen de distribución puede exceder el volumen corporal total. ¿Estamos? Te vamos a explicar un ratito más. ¿Sí?
Seguimos viendo la distribución. En la barrera hematoencefálica no tienen espacios celulares entre el endotelio capilar. La mayoría de las sustancias lipofílicas pasan al cerebro. Las drogas fuertemente ionizadas no pasan, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí ocurre un fenómeno que es interesante. La barrera hematoencefálica es una barrera virtual para permitir el paso o no de los fármacos hacia el cerebro. Como es un endotelio bien cerrado, los fármacos no atraviesan adecuadamente, salvo que sean muy liposolubles y puedan pasar por los intersticios de la célula. Sin embargo, cuando el cerebro, las meninges o todo el área que está llegando al cerebro sufre un proceso infeccioso, esos espacios entre célula y célula del endotelio se abren y el fármaco puede atravesar mucho más fácilmente. Eso ocurre con las penicilinas. La penicilina le damos a un paciente, un betalactámico, y no llega en concentración adecuada al cerebro, salvo que, porque no atraviesa bien la barrera hematoencefálica, salvo que el cerebro haya experimentado un proceso inflamatorio y se hayan separado sus células una de otra en los espacios capilares. Y eso ocurre en la meningitis. Un paciente que tiene meningitis ya tiene un espacio entre célula y célula y el fármaco puede atravesar fácilmente. ¿De acuerdo? Utilizamos penicilina en las meningitis porque va a atravesar bien la barrera hematoencefálica. ¿De acuerdo? Pero si no hay un proceso inflamatorio, algo que separe, va a depender de las otras características de la barrera hematoencefálica, si está ionizado el fármaco, si es liposoluble, si puede alcanzar concentraciones adecuadas a nivel del cerebro, etcétera, etcétera. La placenta no es una barrera. Drogas con bajo peso molecular atraviesan fácilmente. Drogas con alto peso molecular, no. El atapeamiento iónico, el pH plasmático fetal es menor que el materno, entonces ahí tenemos otro factor. Las concentraciones de bases débiles pueden ser mayor en el feto. Hemos dicho que muchos fármacos son bases débiles y eso puede alcanzar mucho más fácil porque el pH del plasma de la placenta es más ácido. ¿Siguiente? Un punto que interesa mucho es la unión a las proteínas cuando está distribuyéndose el fármaco. Eso limita la disponibilidad de las drogas. Solo la droga libre es farmacológicamente activa y también unión a componentes tisulares, reservorios de drogas o la redistribución. ¿Siguiente? La fijación de fármacos a proteínas plasmáticas. Habíamos dicho que cuál era la proteína que más jugaba aquí. La albúmina, ¿no es cierto? Bien. Las más importantes, la albúmina plasmática, la betaglobulina y la glucoproteína también fijan algunos fármacos, pero la más importante es la albúmina. La albúmina plasmática principalmente fija fármacos ácidos. ¿Estamos? Aproximadamente 2 moléculas por cada molécula de albúmina. Los fármacos básicos pueden ser fijados por otra que no sea la albúmina, la betaglobulina o las glucoproteínas ácidas. Algunas veces la unión saturable conduce a una relación no lineal entre la dosis y la concentración del fármaco libre. La unión importante a proteínas retrasa la eliminación de los fármacos. La proteína se convierte como un reservorio, ya habéis dicho, va liberando poco a poco y altera algunos procesos. La competencia entre fármacos por la unión a proteínas raramente produce interacciones farmacológicas clínicamente importantes, pero existen. Un fármaco se une más a una proteína o un 90% más y otro también se une un 90% más y se los da al mismo tiempo, van a competir por el sitio de unión con la albúmina. ¿De acuerdo? Y el que alcance más concentración y se fije más va a ser el menos activo, el que esté más libre va a ser el más activo. Hemos dicho que la unión a proteínas es un depósito, entre paréntesis, del fármaco en el plasma para que vaya liberándose. ¿Siguiente? El fármaco activo es el que no está unido a las proteínas. Fíjense el grado de unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas, a la albúmina. Hay algunos que tienen un grado de unión muy alto a las proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina. Y aquí fíjense los medicamentos. El diazepam, ¿alguna vez han oído hablar? ¿Qué sería el diazepam? Una benzodiazepina, un sedante, tiene mucha unión a proteínas, más del 98% de posibilidades de unirse a las proteínas. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos otro medicamento, la doxiciclina, etcétera, etcétera. Los que tienen escaso están a este lado, fíjense, casi menos del 50% de posibilidad de unirse a las proteínas. Intermedio, tenemos algunos, alto, aquí hay otros. Y esto, ¿cómo lo van a aprender ustedes? Porque es imposible que puedan memorizar todos los nombres.
según los medicamentos personales que vayan a manejar. Y una de las variables que anotarán para su conocimiento es si tiene o no mucha unión a la proteína plasmática y si podría competir con otros o con productos orgánicos. La miodarona es un medicamento que se utiliza mucho para tratar las arritmias cardíacas. Ese tiene una unión muy alta a proteínas, entonces habrá que ver con qué medicamentos al interaccionar podrían pelear con la unión con la albúmina o cómo podría alterar. Siguiente, por favor. Hay factores que alteran la albúmina plasmática. Hay algunas situaciones que disminuyen a la albúmina y hay otras situaciones que aumentan a la albúmina. Y esto es importante según cuánto de fijación a la proteína plasmática tenga ese fármaco. Cada fármaco tiene, hemos visto, una disposición diferente. Por ejemplo, ¿qué situaciones aumentan la albúmina en la circulación? Curiosamente, son muchas situaciones de estrés, curiosamente. Si ustedes se fijan, la neurosis, ¿qué es? Un estado de ansiedad, un estado de alteración. La paranoia, otro estado. ¿Existe una paranoia en nuestro medio por el coronavirus o no? Absolutamente, todos creen que se van a morir. ¿Estamos? La psicosis, algunos tumores benignos, la esquizofrenia, el ejercicio, el hipotiroidismo, todos esos aumentan ¿qué? La albúmina. Los que disminuyen son generalmente enfermedades hepáticas, enfermedades renales, etcétera, etcétera. Neoplasias malignas, neumonías bacterianas, quemaduras, síndrome nefrótico, etcétera, etcétera. Esta tabla tienen que sí aprenderla porque es pregunta de examen, siempre, ¿de acuerdo? ¿Qué situaciones aumentan la albúmina plasmática? ¿Qué situaciones disminuyen? ¿Y por qué es importante? Porque hemos dicho que muchos fármacos se fijan muy fuerte a las proteínas y va a depender muchas veces su acción de esa fijación. Siguiente. El volumen de distribución real, habíamos dicho que hay dos volúmenes de distribución, no real y aparente. El volumen real mide el espacio disponible en el cuerpo para concentrar al fármaco. Un varón de 70 kilos tiene 40 litros de agua y hemos dicho dónde está distribuido. Aumenta el volumen de distribución de fármacos hidrosolubles si hay edema, porque en edema va a haber más líquido. Si hay ascitis, derrame pleural, ya que aumenta el porcentaje de agua en el cuerpo. Disminuye el volumen de distribución en caso de deshidratación, obesidad, shock, enfermedades. El volumen de distribución significa cómo va a ir a desplazarse a los sitios acuosos el fármaco, ¿de acuerdo? Ese es un volumen de distribución real, considerando que la persona de 70 kilos tiene 40 litros de agua, por el 60%. Siguiente. Pero existe un volumen de distribución aparente, ese es el real, el aparente. Y fíjense que este volumen es hipotético, no es un volumen real, es numeral, que relaciona concentraciones similares en todos los compartimientos. Hipotéticamente, ¿cómo estaría la concentración del fármaco en la sangre, en la saliva, en el líquido acítico, en el líquido pleural, en el líquido sinovial? Es aparente, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que va a depender mucho del volumen real de agua. No tiene proporcionalidad anatómica, varía de 1 a más de 40 litros. Si el volumen de distribución aparente es elevado, por ejemplo este medicamento, la nortriptilina, indica que la droga posee grandes concentraciones en los tejidos. Si el volumen de distribución aparente es bajo, menos de 1 litro, 0.1, como la warfarina, significa que la concentración en el plasma es de 10 veces superior a los tejidos. Entonces también tenemos que saber cuando nos muestran el fármaco qué volumen de distribución tiene aparente, ¿de acuerdo? Si va a concentrarse en un lugar más o se va a concentrar más en la sangre o se va a ir a otro lado. Siguiente, por favor. Y aquí, fíjense, nos dan volúmenes de distribución aparente de varias drogas y nos dice cuánto es su volumen de distribución aparente, ¿de acuerdo? Fíjense, la nortriptilina, que es un sedante, cuánto de volumen aparente tiene en litros por kilo. 20 litros. Fíjense la furosemida, que es un diurético, cuánto tiene. 0.1. Entonces, vuelvo a decir, tampoco van a aprender de memoria. Van a, cuando ustedes hagan sus medicamentos personales, fijarse como una variable farmacocinética cuánto será el volumen de distribución aparente para que ese fármaco esté en todos lados en equilibrio. Siguiente. El plasma va a confinar algunos medicamentos, se van a quedar en ese sitio, y uno de ellos es la heparina.
En el espacio extracelular se van a quedar compuestos polares y se llaman depósitos donde va a entrar el fármaco. La tubocuranina, gentamicina, carbenicilina van a estar en ese sitio. Y el agua corporal va a ser también otros sitios que van a depositar. El alcohol, la fenitoína, diazepam se van a quedar en el agua corporal. Siguiente, por favor. Resumen de la distribución de las drogas. Uno de los puntos que más importaba, hemos dicho que era entonces, flujo sanguíneo. Mayor sangre, mayor llegada, mayor permeabilidad capilar. El otro punto, unión a proteínas plasmáticas a tejidos. Era importante la unión a proteínas del plasma, proteínas de los tejidos, y dependía de su solubilidad y riñón. Y volumen de distribución, habíamos dicho que era dos: volumen de distribución de comportamientos acuosos y el volumen aparente. Aquí, bla, bla, ya me he cansado. ¿Siguiente? ¿Ahí quedamos? Sí, porque está muy bonito, ¿no es cierto? Ya se me está secando la boca y ustedes ya están empezando a dormir.